Si alguna vez has sentido el peso aplastante de intentar ser perfecto, si el cansancio de ocultar tus errores del pasado te está consumiendo por dentro, escucha con atención. Hoy entraremos en la historia de Lucas y el espejo victoriano, un relato sobre el terror de enfrentarnos a nosotros mismos. Pero más importante aún, inmediatamente después de la historia, te entregaré una guía de soluciones efectivas con pasos inmediatos para dejar de sabotearte y hacer las paces con tu propia identidad. Es vital que te quedes conmigo hasta escuchar el último paso, porque esa es la clave definitiva, la única herramienta que desactivará para siempre la culpa que no te deja dormir y te permitirá ser libre. Acomódate. Respira profundo y acompáñame. Lucas era un hombre que había construido su vida como si fuera una fortaleza de cristal. Impecable, exitosa, inquebrantable desde afuera. Su apartamento en el piso 40 era un santuario de orden milimétrico, donde cada mueble, cada libro y cada sombra parecían seguir un guión estricto de perfección. Lucas era metódico hasta la obsesión. Había sepultado bajo capas de trajes a la medida, ascensos corporativos y sonrisas ensayadas a un hombre que alguna vez estuvo roto. Había domesticado sus demonios, o al menos eso era lo que él se repetía cada mañana. Todo en su existencia estaba bajo un control absoluto. Todo, excepto su estudio personal, y más específicamente, el rincón donde descansaba un enorme espejo victoriano. No había magia aparente en el cristal, solo el peso de los años, un marco de madera oscura tallada con enredaderas y un azogue ligeramente oscurecido en los bordes. Lucas lo conservaba porque encajaba con la estética del lugar, pero pronto ese cristal se convertiría en el epicentro de su propia destrucción. El primer quiebre en la realidad de Lucas fue sutil. Tan sutil que su mente lógica intentó descartarlo como producto de la fatiga visual. Ocurrió un martes de madrugada. Lucas estaba frente al espejo, ajustando el nudo de su corbata antes de un viaje temprano. Levantó la mano derecha para alisar el cuello de su camisa. En el cristal, su reflejo hizo exactamente lo mismo. Pero hubo un retraso. Una fracción de segundo, un microsegundo de latencia entre su movimiento real y el movimiento de la imagen. Lucas parpadeó, desconcertado. Su reflejo parpadeó un instante después. Un escalofrío helado le recorrió la nuca. Se quedó inmóvil, mirando fijamente a sus propios ojos en el cristal, buscando una explicación racional, buscando el truco de luz. Pero el reflejo le devolvió la mirada con una fijeza perfecta, inmóvil, devolviéndole su propia máscara de control. Lucas apagó la luz y cerró la puerta del estudio, convenciéndose de que el estrés le estaba jugando una mala pasada. Pero la semilla del terror ya había sido plantada en su mente. A la noche siguiente, la anomalía dejó de ser un simple retraso. Lucas entró al estudio a buscar unos documentos. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la calle que se filtraba por el ventanal. Al pasar frente al espejo, se detuvo en seco. Él estaba de pie, con los brazos caídos a los costados, sosteniendo una carpeta. Su reflejo, sin embargo, no sostenía nada. Su reflejo tenía las manos apoyadas sobre el marco de madera tallada, mirándolo desde el otro lado. El corazón de Lucas comenzó a golpear contra sus costillas con la fuerza de un martillo. Dio un paso atrás. El reflejo no se movió. Lucas levantó una mano temblorosa. La figura en el cristal permaneció estática, observándolo con una expresión que Lucas conocía muy bien, pero que había jurado no volver a mostrar jamás. Era una mirada cargada de arrogancia y desprecio, la mirada del hombre que él solía ser. De repente, la figura en el espejo se dio la vuelta, caminó hacia un rincón del reflejo de la habitación y levantó un vaso que no existía en el mundo real. Era un vaso de cristal tallado con un líquido ámbar. Lucas tragó saliva, sintiendo que el aire le faltaba. Llevaba años sobrio. Había luchado batallas titánicas en el silencio de sus noches para no volver a probar una gota, para sepultar esa etapa de autodestrucción y caos. Y sin embargo, allí estaba su doppelganger.
su gemelo oscuro, levantando el vaso en un brindis silencioso y burlón antes de beberlo de un trago. Lucas salió huyendo del estudio, cerró la puerta con llave y se refugió en su dormitorio. Pero esa noche no hubo sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa torcida, ese rostro que era el suyo pero habitado por sus peores fracasos. El aislamiento comenzó de inmediato. Lucas canceló sus reuniones, apagó su teléfono y dejó de ir a la oficina. Su fachada de perfección comenzó a desmoronarse a una velocidad aterradora, porque toda su energía, toda su atención estaba siendo devorada por el espejo. Las noches se convirtieron en una vigilia enfermiza. Se sentaba en la silla frente al cristal, con la mirada exhausta, las manos temblando, observando el teatro de su propio arrepentimiento. Las acciones del doppelganger mostraban en un silencio sepulcral los momentos más oscuros que Lucas había intentado borrar de su biografía. Lo vio reviviendo los arrebatos de enojo que habían alejado a las personas que alguna vez lo amaron. Lo vio susurrar mentiras, lo vio cometer traiciones, lo vio hundirse en la miseria de la autocompasión y la cobardía. Cada escena era un peso aplastante en la mente de Lucas. El doppelganger no necesitaba cruzar el cristal para lastimarlo. Estaba exponiendo su alma, mostrándole todo aquello que Lucas rechazaba de sí mismo. La falta de descanso llevó a Lucas al límite de su resistencia. Llevaba demasiadas horas en vela. Su rostro estaba pálido y su ropa impecable había sido reemplazada por prendas arrugadas y manchadas de sudor frío. La angustia lo consumía. Sentía que si dejaba de vigilar al espejo, esa figura encontraría la forma de salir, de invadir su mundo perfecto y arruinarlo todo frente a los ojos de los demás. La evasión se había transformado en un encierro absoluto. Lucas estaba siendo rehén de su propio pasado. Una noche, la tensión alcanzó su punto máximo. El reflejo en el espejo estaba de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro, temblando en un llanto silencioso, escenificando la vulnerabilidad más profunda que Lucas había intentado ocultar al mundo. Ver su propia debilidad expuesta de esa manera fue insoportable. Un impulso de desesperación estalló en el pecho de Lucas. Caminó hacia el escritorio, tomó un pesado pisapapeles de metal y regresó frente al gran cristal victoriano. Lo levantó por encima de su cabeza, dispuesto a hacer estallar el vidrio en 1000 pedazos, dispuesto a borrar esa versión de sí mismo de una vez por todas. El reflejo levantó la vista, aún de rodillas, y lo miró fijamente. No había desafío en esos ojos, solo había un cansancio infinito. Lucas apretó el objeto de metal hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus músculos se tensaron, listos para lanzarlo. Pero en el último segundo, su mano se detuvo en el aire. Una claridad repentina y desgarradora lo atravesó. Si destruía el espejo, solo estaría destruyendo el cristal. Los fantasmas seguirían adentro. La culpa seguiría intacta. Romperlo era solo otro intento de huir, otra mentira más en su larga carrera de evasiones. Pretender ser perfecto estaba creando esa sombra, y la fuerza bruta no la iba a desvanecer. Lentamente bajó el brazo. Sus hombros cayeron, derrotados. El agotamiento de sostener una fachada de perfección lo venció por completo. Dejó caer el objeto al suelo de madera con un ruido sordo. Se acercó al cristal hasta que su respiración empañó la superficie. Cerró los ojos, dejando que las primeras lágrimas en años brotaran y surcaran sus mejillas demacradas. Ya no había fuerza para pelear. Ya no había muros que levantar. Con la voz quebrada por el cansancio y la rendición absoluta, Lucas susurró hacia el cristal vacío. «Muéstrame lo que no puedo perdonar». El silencio en el estudio se volvió denso. Un crujido leve, como el de una capa de hielo quebrándose bajo el sol, resonó en la habitación. Lucas abrió los ojos. La figura del doppelganger se había puesto de pie, presionando su cuerpo contra el interior del cristal. Pero ya no era una imagen humana normal. Su rostro, sus manos, su ropa, todo estaba compuesto enteramente de pequeños fragmentos de cristal.
reflejaba la luz de la calle en cientos de piezas brillantes. Era la representación visual de un alma fracturada, buscando ser ensamblada. Lucas, guiado por un instinto que iba más allá del miedo, levantó su mano derecha y tocó la superficie fría del espejo, apoyando la palma justo donde se encontraba la mano de cristal de la figura. En el instante en que hubo contacto, la barrera sólida entre los dos mundos desapareció. Los fragmentos de vidrio que formaban a la figura oscura comenzaron a desprenderse. Flotaron en el aire del estudio como polvo de estrellas y, uno a uno, comenzaron a acercarse a la piel de Lucas. Él cerró los ojos, esperando sentir un impacto agudo y doloroso. Pero ese dolor nunca llegó. A medida que los fragmentos tocaban su piel, perdían su dureza. Se fundían con su cuerpo, transformándose instantáneamente en cicatrices plateadas. Cada pieza de cristal que entraba en él contenía la memoria exacta de sus fallas, el sabor a alcohol, el eco de un grito furioso, el ardor de una traición, el peso humillante de una mentira. Lo estaba sintiendo todo de nuevo, pero esta vez no estaba huyendo. Esta vez los estaba recibiendo. Estaba integrando sus sombras. Estaba aceptando que esos pedazos rotos también eran él. El proceso duró solo unos segundos, pero para Lucas fue una eternidad de sanación cruda. Cuando el último fragmento de cristal se fundió en su pecho, un silencio absoluto y pacífico llenó la habitación. Lucas miró de nuevo hacia el marco de madera tallada. El espejo estaba intacto y la reflexión en él era finalmente nítida, en tiempo real y precisa. Se vio a sí mismo. Vio su cabello desordenado, sus ojeras profundas, su postura encorvada. Vio las tenues líneas plateadas de sus nuevas cicatrices recorriendo sus brazos y su rostro. Era un hombre imperfecto, un hombre que había fallado, que había caído y que había hecho daño. Pero por primera vez en su vida, Lucas no sintió odio al mirarse. Sintió una profunda y genuina compasión. Su respiración, antes atrapada por la ansiedad, se volvió profunda y calmada. La paranoia había desaparecido, disuelta en el acto radical de la autoaceptación. Los monstruos que nos atormentan en la oscuridad no son otros seres conspirando contra nosotros. Son fragmentos de nuestra propia identidad, exiliados por el miedo al juicio, buscando desesperadamente la reintegración. Pretender ser perfectos, construir muros de éxito y control sobre cimientos de culpa, solo crea doppelgangers de autosabotaje que crecen en las sombras. Tu pasado es tu historia, no tu ruina. Tus errores son tus maestros, no tus verdugos. No puedes sanar lo que te niegas a ver, y no puedes vivir en paz mientras estés en guerra con tus propios reflejos. Y es aquí donde el relato de Lucas termina y comienza tu propio proceso. Como te prometí al principio, vamos a pasar a las soluciones inmediatas. Para dejar de huir de ti mismo y desarmar a tus propios doppelgangers, debes aplicar estas acciones en tu vida. Presta mucha atención, especialmente al último paso. Paso número 1. Solución de reconocimiento radical. Esta noche, cuando estés a solas, identifica esa parte de tu historia que te causa más vergüenza o culpa. Escríbela en un papel. La solución aquí es sacarla de la oscuridad de tu mente y ponerla en el mundo físico sin emitir ningún juicio. No te defiendas, no te justifiques, no te condenes. Solo reconócela. Al verla escrita, le quitas el poder de asustarte desde el subconsciente. Estás encendiendo la luz en la habitación oscura. Paso número 2. Solución de abandono del martillo. Deja de castigarte por no haber sido perfecto. La perfección es una armadura muy pesada que te impide respirar. Mañana, cuando cometas un pequeño error, ya sea olvidar algo o decir la palabra equivocada, tu reacción inmediata debe ser verbalizar: soy humano y me permito fallar. Detén el ciclo de la autoexigencia cruel. Bajar el martillo significa dejar de intentar destruir las partes de ti que consideras débiles. Y finalmente, el paso número 3.
la solución vital y definitiva por la cual te pedí que te quedaras. La solución de la integración de la cicatriz. Debes comprender que no puedes extirpar tus errores pasados sin extirpar la sabiduría que te dejaron. La persona madura, empática y consciente que eres hoy o que estás intentando ser solo existe gracias a las veces que te equivocaste ayer. Tu solución inmediata es cambiar tu diálogo interno. Cuando la culpa ataque, tu respuesta debe ser: ese error me costó caro, pero gracias a él, hoy soy alguien mejor. Abraza tus grietas. Deja que tus fallas se conviertan en cicatrices plateadas, porque esas marcas no son señales de que estás roto, son la prueba absoluta de que has sanado y de que eres real. Cierra los ojos ahora. Siente el peso de tu cuerpo sobre la cama. Permítete descansar de la batalla agotadora de aparentar. Ya no hay nada que esconder. Eres suficiente exactamente como eres, con todas tus historias, con todas tus luces y con todas tus sombras. Respira profundo, suelta el control y duerme en paz. Estás a salvo.